Buenos días. Seguimos con la unidad relativa a transmisión de las obligaciones y nos toca ahora revisar lo relativo a otras clases de sesión. ¿Sí? Habíamos dicho que íbamos a ver tres formas de sesión, de transmisión de obligaciones, perdón, que era la cesión de derechos, la cesión de deuda y la subrogación. Dentro de la cesión de derechos, la doctrina distingue algunas formas o casos especiales de cesión de derechos, ¿sí? La primera es la cesión en globo, contenida en el artículo 2028 del Código Civil para Hidalgo. ¿Qué implica la cesión de derechos? Cuando se cede un universo de derechos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un banco le cede a una recuperadora o a otro banco a 1000 créditos, por ejemplo, ¿sí? Esa es cesión en globo, es decir, son muchos. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta aquí? La cuestión relativa a la evicción. ¿Sí? El código tiene una disposición bastante extraña que establece que solo se responde de la evicción si el cesionario, es decir, quien adquiere los derechos, ah, es privado de ellos o del más del 50% de ellos. De esa cartera de 1000 créditos tendrían que ser 501 créditos a los que pierde el cesionario o de los que es privado para que pudiera entablar un pleito de evicción contra el cedente. Esa es en general la cesión en globo y lo que hay que tener un poquito más en cuenta ahí, que es un poquito más particular. El siguiente tipo o caso especial de cesión es la cesión de crédito dudoso. La cesión de crédito dudoso es, el código lo reserva la palabra dudoso para cuando se trata de cesión de crédito que está en litigio. Es decir, donde el acreedor ya ha iniciado el cobro de su derecho de crédito, ¿sí? Y entonces se cede, que es en realidad una de las formas de cesión más comunes, ¿sí? Está en el 2000, contenida en el artículo 2024 del Código Civil. Para Hidalgo. El siguiente tipo de cesión es la cesión de derechos hereditarios, ¿sí? Ah, ¿Cuándo se da esto? Depende de la etapa del juicio sucesorio, puede ser que el heredero ya sepa lo que le va a tocar de la masa hereditaria, pero formalmente por la etapa del juicio sucesorio todavía no tenga plena disposición de los bienes, ¿sí? Pero por alguna razón ya le urge o necesita ceder esos derechos, ¿vale? Luego entonces se pueden ceder esos derechos, ¿sí? No se ceden los bienes como tal, sino se ceden únicamente el derecho que se tiene a la herencia, ¿sí? Únicamente el derecho que se tiene a la herencia, ¿sí? Y en este caso lo que hay que tomar en cuenta también aquí es que el cedente, es decir, el heredero, solo responde de su calidad de deudor, pero no responde de la cosa que le toca en la herencia, ¿sí? Esto es importante señalarlo. Lo pueden encontrar en el Código Civil de los artículos 2029 al 2031, ¿vale? Y finalmente, como clase de cesión, en algún texto de obligaciones se habla de cesión de contrato. Es decir, como hay cesión de derechos y hay cesión de deudas, se entendería que cesión de derechos pues, es la cesión de derechos y obligaciones. Pero en realidad en la cesión de derechos se ceden derechos y se ceden obligaciones, lo mismo en la cesión de deuda. Cesión de contrato, en la doctrina hay un concepto que dice más o menos así: fenómeno de sucesión a título particular entre vivos en la posesión jurídica del contrato al que la cesión se refiere. Es decir, podría existir, por supuesto, cuando se trata de derechos contenidos en un contrato, por ejemplo, ¿sí? Como tal, no hay una regulación expresa en el Código Civil. Bien, esto es por lo que hace a otras clases de cesión o a cesión en casos especiales. Espero que les ayude.